La enseñanza en la iglesia es un mandamiento para los cristianos. Los varones se deben ocupar de la lectura, la exhortación y la enseñanza, dice Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 13 de su primera carta. El hermano Oscar Arias nos presenta una serie de 15 estudios sobre la predicación en la iglesia y cómo prepararse para este gran desafío. Acompáñenos en esta serie de podcast de Un Cafecito con la Biblia. Bueno, hermanitos queridos, gracias una vez más les doy por acompañarme en estos estudios que ya hemos empezado esta semana. Y ya hoy vamos para la lección número 3 en este curso de formación para los hombres. No es un curso extensivo, profundo, pero espero que estas lecciones, que son 16, puedan ayudarle a usted, hermano, que está dispuesto a servir al Señor en la iglesia, para que entendamos la responsabilidad que tenemos y que el servicio que prestemos a la congregación sea un servicio bueno, efectivo, de calidad. Segunda Timoteo 2:2 dice el apóstol Pablo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mi plan y mi propósito desde mucho tiempo atrás ha sido tener un espacio en que podamos nosotros tocar estos temas que tienen que ver con el liderazgo. En cumplimiento con lo que Pablo dice aquí en este texto que acabamos de leer, encargar a hombres fieles y que sean idóneos para que ellos a la vez puedan seguir transmitiendo el mensaje de la bendita palabra del Señor. Hoy vamos a estudiar la lección número 3, que tiene como título Preparación de hombres. La preparación de hombres. Bueno, la preparación del sermón comienza con la vida del predicador. Hay diferencias de opinión en relación con las muchas facetas de la obra del predicador, pero todos estamos de acuerdo sobre un asunto en particular. En el campo de la homilética, de la elocuencia, de exponer el mensaje del Señor, llegamos a un acuerdo, y es que un buen hombre o un buen predicador, es un buen hombre. Pablo lo señala en el versículo que leíamos nosotros ahora al principio. Considera que la palabra que se debe encomendar debe ser a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Vamos a leer el texto. Dice ahí nuevamente 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hemos discutido en la clase pasada, hemos ahondado un poco en el término de la idoneidad, hablando pues un poco de la homilética, las razones por las cuales los sermones deben estar preparados, debemos prepararnos en el estudio de la palabra del Señor y a la vez prepararnos en el tema de la homilética. La homilética es el arte de uno poder exponer. La homilética significa la capacidad que uno tiene para hablar ante el público. Generalmente la homilética se aplica en el término religioso, no tanto en la oratoria pública, sino en el tema religioso. Por ejemplo, ustedes se acuerdan de la homilía, que el cura se paraba y ahí daba la homilía. Tiene que ver por ahí. Entonces la homilética se aplica, como les dije entonces, en el término que tiene que ver con la predicación de la palabra del Señor, mensajes religiosos, transmitir mensajes religiosos. En ese estudio nos vamos entonces a enfocar en el primer requisito: hombres fieles. Según el diccionario, la palabra fieles que aparece en el texto viene de la palabra griega pistios y se traduce fiel, como está en la Reina Valera, pero en otras Biblias se traduce confiable. Un buen predicador debe ser un hombre de confianza, un hombre confiable.
Por eso es muy importante, porque la confianza es la que va a permitir que el cristiano que lo está escuchando le acepte el mensaje, porque hay una confianza. Confío en el predicador porque es un hombre fiel, entonces le creo lo que está enseñando. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto. Cuando un predicador falla, lo primero que se pierde es la confianza. Obviamente pierde la confianza en sí mismo porque se vuelve un hombre inseguro. Segundo, los fieles pues pierden la confianza en él. Y como reza el dicho, la confianza es como el dinero. Ojalá lo tengan ustedes ahí presente, pues lo que les voy a decir. La confianza es como el dinero. Fácil de perder, difícil de ganar y nunca es suficiente. Y eso pasa en todo campo cuando usted falla. Lo primero que se pierde o lo primero que Satanás se roba en uno y en los demás es la confianza. Entonces, el hombre fiel que dice ahí Pablo, encarga a hombres fieles, estamos hablando de que el predicador es un hombre confiable. El hombre que está sirviendo al frente es un hombre confiable, o sea, pues de confianza. Entonces, la predicación no es simplemente la habilidad de la voz, el pensamiento, el lenguaje, un gesto. Es el acto de la masculinidad ardiendo con la verdad de Dios, buscando traer almas de los hombres, rescatar las almas de los hombres a los pies y traerlos a los pies del maestro. Entonces, no es suficiente, viendo este versículo, no es suficiente que el predicador sea inteligente, brillante, educado, carismático, divertido. Es necesario que el siervo sea fiel. También podemos decir piadoso. Si un predicador es un hombre de carácter, o sea, tiene un carácter que lo ha trabajado, es íntegro, es reconocido, bueno, el conocimiento y la aplicación de la oratoria, pues le será una ventaja para la obra. Sin embargo, si al siervo, al varón, le falta carácter, le falta entonces la primera de todas las cualidades necesarias para ser un siervo del Señor, para llevar un servicio al Señor. El apóstol Pablo dice ahí, hermanos, en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 21. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Subraya ahí la palabra fiel, poniéndome en el ministerio. Entonces, si un hombre no ha trabajado en su carácter, en su fidelidad, en su piedad, vuelvo y repito, le falta la primera de todas las cualidades necesarias para el ministerio. Puede ser muy buen orador, pero si le falta esa primera cualidad, entonces aquí hay un inconveniente. Entonces, para predicar bien, hay que vivir bien, de acuerdo al Señor. Muchos sermones pueden estar excelentemente preparados, organizados, pero pueden fallar porque el predicador se le olvidó prepararse juntamente con el sermón. Entonces son dos cosas que deben estar juntas. El hombre debe ser fiel, debe ser confiable, debe ser un hombre piadoso y debe ser idóneo para enseñar. Ahora vamos a mirar que una de estas cualidades del carácter del varón que se para allá en el púlpito, cuando yo hablo del carácter, un hombre piadoso, es como Pablo lo describe en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 24 y 25, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, ojo con eso, sino que amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Cuando entonces estamos hablando de que el varón tiene que ser fiel, o sea, él debe haber trabajado con su carácter, con su genio, con su temperamento. Dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso. La palabra contencioso significa peleón, debatista, que debe estar a toda hora o que está a toda hora con los guantes puestos a entrar en pelea. No, el predicador no debe tener esa actitud de cualquier conflicto, cualquier pelea está metido ahí, porque le encanta la contienda, el debate, la confrontación. Al contrario, dice Pablo, sino amable.
O sea, el predicador debe tener un carisma, debe ser, como les dije yo en clase pasada, el predicador debe tener una actitud dulce. No se casan moscas con hiel, sino con miel. Y como dice ahí, para con todos. Debe ser sufrido, o sea, debe ser un hombre humilde, sencillo, no altivo, no presuntuoso, no soberbio, que yo soy aquí el que más sé, el que más conozco y ustedes no. Ustedes son una cantidad de personas ignorantes. He escuchado eso de hombres que se paran en el púlpito. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y es aquí en donde el predicador va a demostrar un carácter de amabilidad, de ser apacible, controlar sus emociones cuando aquel se le opone, cuando alguien se le opone, cuando lo confronta, cuando le contradice. Porque mire, una vez, hermano, hace mucho tiempo, yo era miembro de la iglesia, una iglesia en particular, y se invitó a un hermano para que nos diera una serie. El hermanito pues tenía un carácter bastante fuerte, temperamento bastante fuerte. Y una hermana lo confrontó, le hizo una pregunta en donde pues confrontaba algo que él decía. No le gustó, el predicador le contestó de muy mala manera a la hermana y obviamente pues el esposo no se aguantó y lo confrontó también y entonces, ¿qué? Póngala como quiera. Y se agarraron a puños en el servicio. El predicador no demostró el carácter fiel que la Biblia enseña. Es muy importante entonces que el predicador se prepare junto con el sermón, porque si le falta el carácter que Dios pide para el siervo del Señor, puede que exponga muy bien y todo, pero le falta de las primeras cualidades para servir. Bueno, vamos entonces a mirar, hermanos, la importancia del carácter en lo secular. O sea, vamos a mirar aquí un poco qué piensan o en el mundo secular, cómo se consideraba el arte de predicar, de enseñar la oratoria. La importancia que se atribuye al carácter y a la integridad del orador se veía claramente en los tratados de retórica de la época de Aristóteles. De hecho, se puede afirmar correctamente que la verdad sobre la importancia del carácter del hablante, del expositor, del orador, ha sido enfatizada por casi todos los escritores en el campo de la retórica. Y él habla desde los días de Aristóteles hasta el presente. Aristóteles dijo, creemos a los hombres buenos más plenamente y más fácilmente que a los demás. O sea que aquí está hablando Aristóteles, o sea, y Aristóteles no era cristiano, pero sí entendía la relación y la importancia de que el hombre que enseña debe ser un buen hombre, debe tener un buen carácter. Y se le cree más a un hombre bueno que a un hombre que no es bueno. Cicerón, el retórico, estadista y orador romano del siglo I antes de Cristo, dijo, contribuye mucho al éxito de la predicación la moral, los principios, la conducta y la vida de quienes defienden nobles causas. Sean tales que merezcan estima. Los sentimientos de los creyentes se reconcilian con la dignidad de una persona por sus acciones y por el carácter de su vida. Paralelo a esto, dice Quintiliano, que era contemporáneo del apóstol Pablo, o sea, vivió en el primer siglo, enfatizó la importancia del poder ético en los discursos públicos, más que en cualquier retórico anterior. Adoptó la definición de orador como Marcus Cato, que decía, un buen hombre hábil para hablar, así de una manera sencilla. Entonces, los escritos de los discursos contemporáneos reconocen la importancia de la persuasión ética al hablar. Básicamente están de acuerdo en que los oradores deben ser conocidos como hombres de honor y de integridad. Nada es más importante para el orador que tener la reputación de ser
un hombre recto y honorable. Debe ser alguien que esté desarrollando sus mejores potenciales en el arte de vivir. Quizá lo siguiente proporcione un resumen práctico de las autoridades contemporáneas de lo secular. También se dice, hermanos, que el carácter del orador tiene mucho peso para influir en la conducta y las creencias. El orador, con una reputación de honestidad, confiabilidad y confianza, puede tener éxito donde un intérprete más pulido y experimentado fracasará si los motivos o el carácter de este último están sujetos a sospechas. Bueno, vamos a mirar el énfasis en el carácter que tiene que ver con la homilética. La homilética, como les dije, es el arte de exponer, tiene que ver con la oratoria, de transmitir mensajes bíblicos, religiosos. Sí, como afirman entonces las autoridades que tienen que ver en la rama de la oratoria, sea clásica o sea contemporánea, se dice entonces que el carácter de un orador o del expositor es significativo y es necesario. Debe serlo de manera preeminente en la predicación. Es así porque el orador trata con ¿qué? Con problemas morales y trata de elevar a los hombres a un plano moral superior. Por eso él debe tener el carácter a ese nivel. Las conferencias que se dictaron en Lehman, en la Universidad de Yale, llegaron a la conclusión que en esa conferencia se entregó la contribución más destacada al campo de la homilética producido hasta ahora en los Estados Unidos. En su estudio general de estas conferencias, el señor Baxter llegó a esta conclusión, que no hubo un tema mencionado con más frecuencia en estas conferencias que el del carácter de un predicador. Y él dijo, tanto por declaración específica como por repetición continua, el carácter del predicador es la base sobre la cual todo lo demás se eleva o cae. Según Baxter, ¿qué dice? Los oradores en dicha conferencia que se hablaba del carácter del predicador, llegaron entonces a 3 conclusiones. ¿Cuáles son? La primera, la comprensión espiritual de lo que predica. 2, la rectitud